serio? Estaba furioso. El sabor metálico de la sangre parecía ser la única información que llegaba a su cerebro, venciendo las pequeñas heridas y los cortes que le cubrían el cuerpo. Le habían enviado allí a morir, sin armadura, con un arma embotada que tiró a la primera ocasión y con ropa ajustada, totalmente inadecuada para aquel clima. Quienes de ustedes se ofrezcan para ir a la vanguardia del ejército de su majestad serán indultados, dijeron, para luchar contra su propio pueblo, el mismo que lo había expulsado años antes. Estaba furioso. El pelo apelmazado le impedía ver bien, pero tenía claro que en el campo de batalla, todo aquello que se acercara a él cargando no era un amigo. Había conseguido de una de sus víctimas un escudo redondo grande de acero fundido. Vio el brillo de una lanza abalanzarse hacia él. La agarró por el mástil y golpeó en el pecho a su propietario con el escudo, tirándolo al suelo y cercenándole la cabeza con el borde en un movimiento nada delicado. «Luchas como un animal sin honor», le dijeron antes de expulsarlo de la aldea. Se mantuvo apoyado en el escudo un momento, recuperando el aliento, mientras se apartaba el pelo de la cara y miraba a su alrededor. La incursión había ido bien para su bando. Después de enviarlos como carne de cañón hacia el enorme campamento, los arqueros hicieron varios barridos mientras la infantería avanzaba con paso decidido. Cuando el combate se recrudeció, la caballería cerró la maniobra por los flancos haciendo un efecto de cizalla, aunque contra aquella hueste desorganizada y armado al estilo de las tribus del norte, había sido más un efecto de guillotina. Sin darse cuenta, se había ido internando cada vez más en territorio enemigo y había tenido la suerte de sobrevivir hasta ese momento. El resto de los combatientes se batían en retirada hacia los bosques para dificultar el paso de los caballos y cobijarse de las posibles flechas aprovechando la cobertura de los árboles. Habían vencido. No sabía si las tropas de la guarnición de Roca del Río cumplirían su palabra sobre el indulto. Tampoco se fiaba de que no lo confundieran con sus patriotas, dado que eran de la misma raza. Se estaba planteando seriamente correr hacia el bosque también, aunque eso solo retrasaría lo inevitable. Estaría de nuevo entre dos frentes enemigos, ya que no podía ocultarse eternamente de los exploradores del norte, que también conocían aquellos parajes. De todas formas, casi ya no importaba. Estaba empapado y rodeado de nieve. Si no entraba en calor pronto, moriría. Estaba cansado. Se dirigió hacia un tocón de madera y se sentó pesadamente mientras esperaba que el destino decidiera su suerte. Poco después, un grupo de 5 caballeros se acercó hacia su posición mientras sus risas les precedían. El norteño miró en su dirección y torció el gesto. Nobles de casas menores o quintos hijos que se habían mantenido apartados de la batalla durante lo más crudo. Seguramente estarían divirtiéndose con los heridos y los rezagados. No era el tipo de compañía que le hubiera gustado tener en aquel momento. La partida se paró a unos metros de él mientras uno de ellos, el que parecía más atrevido, avanzaba un poco y decía: «Mirad, chicos, ¿qué tenemos aquí? ¿El último valiente o el más grande de los cobardes? Ni siquiera va armado». Sus compañeros rieron la chanza mientras éste hacía que el caballo diera una vuelta completa alrededor de él. «¿Cómo te llamas, salvaje?». El norteño se levantó, quedando casi a la altura de la grupa del caballo. «Mi nombre es Conrad y pertenezco al grupo de prisioneros que enviaron como avanzadilla». El petimetre lo miró atentamente, fijándose en sus heridas, los dedos que empezaban a ponerse negros y su intento de mantenerse erguido. «Cierto, cierto. El capitán Yunta comentó algo de un indulto, pero no me creo que una bestia indisciplinada como tú haya sobrevivido al combate», dijo mientras se bajaba del caballo con la mano posada sobre la espada. «Creo que más bien te confundiste con tus hermanos y has esperado a que la matanza terminara para salir de algún agujero». Conrad suspiró desde lo hondo de su pecho. Esperaba problemas, no sabía de qué se sorprendía. «He luchado y he ganado mi libertad. Dejadme en paz». El joven noble se rió de él en su cara y miró a sus amigos mientras estos también se reían. «Bien, si es verdad que has luchado, no te importará enseñarme de qué manera lo has hecho, ¿verdad?», dijo mientras sacaba su espada. «Te reto a un duelo por tu libertad, por así decirlo». Mientras todos volvían a reírse, Conrad observó al joven. Parecía que el arma era buena, una espada larga con guarnición recubierta de oro. Vestía una armadura de cuero tachonado, algo de poco peso para poder hacer incursiones rápidas sin ralentizar su caballo, y mantenía, lo que podría llamarse entre los gentiles hombres, una postura para el combate correcta. Él no era un gentilhombre. «No quiero hacer esto», contestó Conrad, girándose ligeramente dejando el escudo entre él y su oponente. «Lo que tú quieres no importa, maldito salvaje», gritó más que dijo el petimetre mientras se lanzaba a fondo. Conrad paró la estocada con el escudo. Normalmente no debería tener problemas, un escudo es un escudo.
y su oponente no llevaba un arma capaz de quitárselo mediante la fuerza bruta o de hacerle una abertura. Pero estaba cansado y acusó el golpe tanto en su moral como en su estado físico. El joven galán le lanzó otra estocada y una tercera. Todos fueron a parar al escudo, por lo que empezó a realizar tajos laterales y verticales para obligarlo a levantar el escudo y así mostrar algún hueco en su defensa. El norteño paró todos los golpes mientras intentaba pensar cómo salir de ese embrollo. No podía competir con los caballos y matar a alguno de aquellos nobles volvería a colocarle la soga al cuello. En aquellos momentos volvió a pensar en cuánto odiaba su vida. El noble lanzó un tajo de lado a lado sin demasiada fuerza y cuando su hoja tocó el escudo, raspó el borde de este rápidamente haciéndole un corte a su oponente en el muslo. Conrad se echó hacia atrás mientras que el grupo festejaba la herida. «Venga, norteño», lo zahería el petimetre. «La primera sangre es mía. Enséñame lo que tienes». Conrad notaba cómo volvía a acalorarse y apretó el agarre. Por un momento el roce del material bien aceitado pareció darle seguridad. No recordaba quién le había quitado el escudo, pero pese a su aspecto era muy bueno. Si tan solo pudiera desarmar a su oponente, podría tener alguna oportunidad. En un mundo perfecto. En la siguiente estocada el guerrero no paró, sino que golpeó el arma haciéndola vibrar y provocando una mueca en la cara del joven, quien un momento después se lanzó a dar furiosos tajos en todas direcciones. El norteño inició un juego de pies mientras seguía golpeando la espada que lo iba acercando rápidamente al joven. Cuando éste se dio cuenta de que se quedaba sin espacio para maniobrar, cambió el agarre de la espada intentando una puñalada por encima del escudo mientras una mueca de desdén se dibujaba en su rostro. Conrad golpeó su muñeca haciéndole soltar la espada, mientras que la otra mano agarraba por el cuello al petimetre y lo levantaba en peso. El guerrero conocía su trabajo y sabía por dónde lo tenía agarrado. «¿Cómo te atreves?», escupió el joven mientras se agarraba al musculoso brazo de Conrad. El norteño buscaba desesperadamente una solución que sabía que no existía. «He ganado el duelo, dejadme ir». El resto de jinetes contemplaban la cena mientras desenvainaban y le gritaban que lo dejara en el suelo. Dos de ellos lo apuntaban con lanzas y el brillo de una de ellas le hizo girar la cabeza mientras retrasaba un pie. En esa pequeña distracción, el joven que tenía agarrado sacó un estilete de su cinturón y lo apuñaló un poco más abajo de la última costilla. Conrad se dobló por el dolor haciendo que el joven pudiera apoyar los pies, pero no los soltó. Lo miró con una mirada de indignación e incredulidad. Volvía a estar furioso. Lo levantó un peso de nuevo mientras giraba y le estrelló la cabeza contra el tocón en el que antes estuvo sentado. Había que admitir que sus compañeros tardaron muy poco en reaccionar. El de la lanza le rozó un hombro en un lance y Conrad tuvo que rodar. Aprovechó el impulso y lanzó un golpe de abajo arriba a la cabeza del caballo más cercano con el escudo. El animal casi ni se encabritó y cayó pesadamente de lado atrapando la pierna de su jinete y rompiéndola en el proceso. Quedaban dos lanceros y un espadachín a caballo. Soltaban maldiciones y lo obligaban a revolverse como un animal herido. Los lanceros lo intentaban herir mientras el espadachín le cerraba las vías de escape. Aunque fuera alto, la diferencia de altura y la longitud de las armas lo colocaban en una gran desventaja. Conrad rodó hacia el tocón e intentó usarlo para aumentar el espacio disponible para poder moverse. Su primer contrincante seguía donde lo había dejado y solo la espuma sanguinolienta que salía de su boca indicaba que aún respiraba. El norteño se plantó de un salto a su lado y agarrándolo de la pechera del cinturón, dio un giro en semicírculo para aprovechar la inercia y lanzó a su primera víctima contra uno de los lanceros. Ambos cayeron al suelo desmadejados mientras el caballo se alejaba y el pánico invadía al recién caído cuando vio cómo su pecho se cubría de la sangre de su compañero. El lancero que quedaba avanzó mientras Conrad estaba desequilibrado y le dio una estocada en un brazo. Su cuerpo era ya un reguero de sangre y el guerrero notaba cómo las fuerzas le abandonaban rápidamente. Moriría luchando. No se permitiría desmayarse para que aquellos cobardes lo ultrajaran. El lancero tendría menos posibilidades en el cuerpo a cuerpo si conseguía superar la lanza. Se preparó para saltar y la pierna le falló, haciéndole caer de bruces. De pronto, con el último rayo de sol, un ruido pareció romper el sonido, como un enorme gong que reverberaba en el aire y se hacía notar en los huesos. Conrad alzó la cabeza mientras se agarraba al costado y miró a los jinetes. Los esperaba abalanzándose sobre ellos, pero en vez de eso estaban petrificados en el sitio mirando a algo detrás de él. Se apoyó sobre un codo y se giró. Sobre el tocón que había ocupado momentos antes se alzaba una enorme figura. Se asemejaba a un hombre, pero medía al menos 3 metros y un pelo largo y sucio le cubría la cara, mientras que unos enormes cuernos, similares a los de los renos, le salían de la cabeza.
Un chaleco de algodón más burdo recubría un torso fantásticamente formado, mientras unos pantalones del mismo material pero más oscuro no ocultaba las pezuñas que tenía por pies. Una de sus manos, con garras parecidas a las de un ave, mantenía un hacha de leñador apoyada sobre un hombro, mientras la otra reposaba tranquilamente. El silencio volvió a romperse con una inhalación de pánico del lancero, aprestándose a gritar mientras se veía cómo sus pies iban a taconear su caballo, pero la criatura alzó bruscamente una mano y todo quedó a oscuras para Conrad. Hacía tiempo que no lo despertaba ese olor, el olor del caldo de pollo. Conrad se removió confuso en su sueño. Le dolía todo el cuerpo pero estaba caliente. Lo que quería era descansar, pero el olor le hizo rugir las tripas. Debía de volver a estar en casa de sus padres, con la tribu. Seguramente se había quedado dormido y sus hermanos ya habrían salido a cazar. Puede que el cuerpo le doliera por alguna paliza de su padre, no sería la primera vez, pero el entresueño se fue difuminando lentamente. Su padre no podía haberle dado una paliza ya que él mismo lo había matado hacía tiempo. Un sentimiento de furia se despertó en él, pero se vio atemperado rápidamente por la confusión al recordar los últimos acontecimientos. Abrió un ojo y no supo qué pensar. Parecía estar en una cabaña hecha de ramas y bosta reseca, aunque a una escala algo mayor, ya que debía de medir al menos 3 metros en su parte más alta. Un fuego ardía en el centro de la choza y un caldero de hierro estaba sobre él desprendiéndose olor. Un camastro de paja, un par de estanterías y un arcón conformaban todo el mobiliario. La estancia parecía mecerse lentamente, como si fueran un barco. El guerrero se puso en pie con un quejido. Tenía las distintas heridas vendadas, mientras un emplaste de olor agrio rezumaba por los bordes. Mantenerse de pie le estaba costando un gran esfuerzo, por lo que se apoyó contra una pared y se dio cuenta de que estaba al lado de una ventana. Apartó un poco la cortina y miró al exterior. Parecía que la cabaña estaba en un campo labrado junto a una casita con su granero, pero una neblina parecía envolverlo todo mientras pequeños detalles iban cambiando. El tamaño y el estilo de la casa parecían variar sin criterio, al igual que los cultivos. A veces era un mar de trigo que se mecía con el viento bajo la luz de las estrellas, y otra eran filas de judías colocadas ordenadamente, pero en todas las ocasiones había una constante. Una figura humanoide de gran tamaño atendía las plantas. A veces parecía arrancar malas hierbas, al otro se le veía rodeando un rebaño de cabras y al rato aparecía en otro sitio limpiando tomateras de hojas muertas. Un nombre se le vino a la memoria al bárbaro. Basander, susurró. La figura pareció escucharlo y, girándose hacia él, le miró desde la distancia con 2 teas naranjas donde deberían haber estado los ojos. Conrad corrió la cortina con un sobresalto y miró rápidamente a su alrededor en busca de posibles vías de escape, pero sabía que era un reflejo ridículo. Si aquel ser era realmente Basander, el espíritu del bosque que ayudaba y enseñaba a los campesinos y labriegos, no tenía a dónde ir. También cabía decir que si el ser hubiera querido matarlo, no lo habría salvado para empezar, por lo que se quedó sentado en el camastro y esperó. Se estaba tocando la barba, pensando que debía de haber estado inconsciente al menos 2 días, cuando la puerta se abrió y la imponente figura entró en la cabaña. Llevaba un saco del mismo tejido vasto que su ropa en una mano y 2 burdas banquetas en la otra, las cuales puso sin detenerse a ambos lados del fuego y se sentaba en una de ellas. Abrió el saco y sacó una patata, la cual empezó a pelar y cortar echándolas al caldero. Conrad observó la operación procurando mantener la cabeza baja, pero llegado un momento la criatura lo miró y miró al otro asiento mientras dejaba de pelar sus patatas. El bárbaro se levantó y se sentó en la banqueta, quedando casi cara a cara con aquella entidad. ¿Basander? La criatura inclinó la cabeza hacia un lado en un movimiento algo dubitativo. Peló la última patata y empezó a remover el caldero con un cucharón de madera. ¿Por qué me has salvado? La extraña criatura lo miró un momento y se giró para coger algo que había cerca de una de las estanterías. Cuando se volvió tenía entre las manos un objeto envuelto en tela. Lo desenvolvió y Conrad vio que era el escudo con el que había estado luchando en su última batalla. Basander lo acarició un momento con su enorme mano, haciendo un ruido rasposo por todas las irregularidades que tenía en su superficie, y acto seguido se lo tendió. El guerrero tomó el escudo y lo examinó. Aún no recordaba a quién se lo había arrebatado, pero debía ser a uno de los primeros guerreros a los que se enfrentó y no le había echado demasiada cuenta. Sin duda era un escudo. Su forma y las correas de cuero bien aceitadas de uno de sus lados no daban lugar a error, pero su parte frontal no parecía estar demasiado trabajada. Una capa rasposa e irregular lo recubría. O era una ingente cantidad de suciedad, o era el hierro más raro que había visto en su vida. Rascó un poco su superficie con una uña y nada se desprendió. Ni idea.
Estaba como antes de que se lo diera. «Gracias», dijo mientras dejaba el escudo a un lado, «pero, francamente, ¿por qué me has salvado?» Basander lo miró un momento y pareció suspirar. Tomó un gran cazo de madera y dio un par de golpes al caldero con la cuchara de madera. Conrad sonrió, entendido. «A comer». El joven bárbaro tomó el cazo lleno y humeante que le alcanzó el ser, mientras éste, que no se sirvió, cogía un montón de paja seca y empezaba a trabajar con él como a entrelazarlo. Conrad estaba demasiado ocupado con su comida para fijarse en lo que estaba haciendo. Cuando terminó se sentía más animado de lo que se había sentido desde hacía mucho tiempo. De hecho, si lo pensaba, podían ser tranquilamente años que no disfrutaba del conjunto de pequeñas comodidades como eran un buen fuego, una buena comida y, bueno, buena compañía. Miró al espíritu que parecía canturrear para sí con una voz que eran apenas vibraciones mientras terminaba su pequeña obra. Conrad no podía verlo bien, pero parecía un muñeco de paja y la criatura estaba adornándola. Echaba de menos una jarra de cerveza o una buena pipa que acompañara el silencio, aunque sabía que debía de conformarse con seguir con vida. «Mi nana me contaba historias sobre ti, de cómo enseñas a los hombres a cultivar y a cuidar de los animales. Me dijo que en sus tiempos se te hacían ofrendas para agradecerte tus enseñanzas. Jamás pensé que fueras real». El único signo que indicaba que la criatura lo estaba escuchando fue otra leve inclinación de cabeza hacia un lado, o quizá le estaba costando trabajar terminar su muñeco. Conrad no lo sabía. «Te agradezco lo que has hecho por mí. Te prometo que de ahora en adelante te rendiré culto y le contaré a la gente que existes, que las antiguas historias son...». La criatura alzó una mano interrumpiéndolo y levantó la cabeza mirándolo fijamente. Basander le enseñó el muñeco de paja y algunos adornos que intentaban caracterizarlo. 2 pétalos de alguna flor color lila hacían de ojos, mientras una maraña de trigo simulaban el pelo. Un trozo de tela semejante al blanco a la espalda debía de significar una capa o algo similar, y una obra de trigo hacían de bastón. La criatura señaló su muñeco y después avanzó la mano hacia él, como tendiéndola, con la palma hacia arriba. «¿Quieres que encuentre a esa persona, no?», preguntó, siendo consciente que debía ser algo obvio, pero tampoco podía estar seguro. La criatura sintió mientras le tendía el muñeco. «¿Es hombre o mujer?». La criatura lo señaló con un dedo ganchudo. «Hombre». «Bien. ¿Y qué quieres que haga cuando lo encuentre?». Basander le arrebató el muñeco y lo lanzó al borde de la hoguera para después sacarlo rápidamente. «¿Que lo queme?», preguntó Conrad confundido, pero el espíritu empezó a negar con la cabeza. «Que lo salve», comprendió mientras Basander asentía lentamente con la cabeza. «¿Y cómo lo encontraré?». El espíritu puso su mano sobre su pecho señalándose a sí mismo, para después apuntarlo a él y después la puerta. Seguidamente alzó el muñeco para remarcarlo y se lo tendió a Conrad, quien asintió mientras decía: «De acuerdo, creo que lo he entendido, pero me pides algo difícil». Basander asintió y volvió a colocar su enorme mano sobre su pecho mientras lo miraba intensamente. Las ascuas de sus ojos parecieron ganar en intensidad. Conrad entendió que aquello no era una promesa a la ligera. No iba a ser un pacto del cual desentenderse más adelante o ante la siguiente dificultad. El bárbaro había viajado mucho por las tierras civilizadas del norte sin que el sentimiento de paria se desalojara de su corazón. Había sido mercenario y ladrón. Había protegido y hecho pillaje sin que nada de aquello significara nada para él, sin que se sosegara el vacío que había sentido en el corazón desde que lo exiliaran. Pero aquel compromiso, podía ser una oportunidad de recuperar su honor. «Lo haré. Por ti. Por lo que has hecho por mí». El espíritu asintió agradecido lentamente, mientras a través del pelo se entreveía algo similar a unos labios oscuros sonriendo. Acto seguido, le señaló el jergón de paja en el cual se había despertado. «Supongo que no vale la pena discutir sobre esto», dijo el joven bárbaro mientras notaba cómo el calor del fuego y de la comida le daban sueño. Se levantó y después de hacer un gesto de agradecimiento con la cabeza, se acostó. Horas después, el cantar de los pájaros y el soplar del viento lo despertaron. Estaba cómodamente tendido en la hierba con la cabeza apoyada sobre un zurrón y su escudo. Se incorporó confundido y miró a su alrededor. Estaba bajo un árbol en mitad de un prado y amanecía. Algunas construcciones, que debían de ser granjas, se recortaban en la distancia, mientras que ruidos lejanos de carruajes y animales le indicaban que estaba cerca de la civilización. Abrió un poco el saco y vio que contenía varias raciones de carne salada, queso, algunas frutas y una cantimplora con agua. El muñeco de paja también estaba ahí. Lo cogió dubitativo mientras se levantaba y se dio la vuelta.
Las murallas de una enorme ciudad asomaban detrás de la colina más cercana y por encima de los árboles. A lo lejos se veían chapiteles y grandes edificios, así como catapultas sobre los torreones y las banderas que las coronaban. Estaba en Targo, la capital, muy al sur de donde se encontraba la última vez que... la última vez que el mundo aún era normal. Un imperceptible tirón de su mano lo hizo mirar el muñeco. Tiraba hacia las murallas. Conrad suspiró desganadamente por la costumbre, pero seguidamente se ajustó el zurrón y se dirigió hacia las puertas de la ciudad con una mueca de resolución. La. Vamos allá. Le dijeron antes de expulsar. El resto de los combatientes. El norteno. Ay, me llamo Conrad. Creo que más bien te confundiste. Bien, Bien, si es verdad que has luchado, no te importará enseñarme de qué Bien. Aprovechó el impulso y lanzó un golpe de abajo arriba con la cabeza. Soltaban maldiciones y... Sí. Soltaban maldiciones y lo obligaban... Joder. Como un enorme gong. Como un enorme gong que reverberaba en el aire y se hacía notar en los... Mientras unos enormes cuernos similares a los de renos, mientras que unos enormes... El silencio... Quieto. A ver... Tiki. Quieto. Hijo de puta. Cuando terminó, se sentía más animada. Miró al espíritu que parecía canturrear para sí. Miró al espíritu que parecía canturrear para sí con una voz que era apenas... Basander le arrebató el muñeco y lo lanzó al borde de la hoguera para que lo salve, comprendió, mientras Basander asentía lentamente. Horas. Y parece que ya está.